Buenas tardes, chicas. Vamos a dar inicio a la clase de estudios sociales. Para empezar, por favor, necesito que busquen su libro y se ubiquen en la página 181. Cuando ya tengan los libros en sus manos, porfa, me avisen. Listo. ¿Ya? Las otras chicas me avisan también. Bueno, vamos a empezar. La clase pasada vimos el tema de la globalización, vimos cuáles fueron sus efectos positivos y sus efectos negativos, ¿sí? Luego vimos lo que fue la pobreza, la riqueza y la desigualdad y nos quedamos en la página 101, 181, perdón. Hicimos la primera pregunta. Entonces, para finalizar el tema, vamos a completar haciendo las otras dos preguntas, ¿ok? Entonces, la pregunta número 2 dice, compara el cuadro de los siguientes aspectos entre las sociedades equitativas y las sociedades menos equitativas. Entonces nos dan 5 aspectos, nos dan lo que es la salud, el empleo, la educación, la vivienda y el género. Entonces nos dicen cómo son todos estos aspectos en una sociedad equitativa y cómo son todos estos aspectos en una sociedad que no es equitativa o que es menos equitativa, ¿ok? Entonces, les voy a ayudar con la primera, ¿sí? Dándoles un ejemplo con la salud para que ustedes se guíen y puedan completar los otros 4 aspectos, ¿ok? Entonces, en el primer aspecto nos dice la salud, ¿sí? En una sociedad equitativa, pongan ahí, escriban, que es el que les voy a dar, la salud es un derecho. En las sociedades equitativas, la salud es un derecho, ¿ok? Copien por favor y me avisan para dictarle la otra. Ya. ¿Ok? En las sociedades menos equitativas, la salud es un negocio. Entonces, chicas, más o menos guiándose con esta, bueno, les voy a dar otra pista, ¿sí? Para que no les quede tan complicado. En el empleo. En las sociedades equitativas, el empleo tiene un salario digno. El empleo tiene un salario digno. Y en las sociedades menos equitativas, el empleo es una explotación. Entonces, ya con estas dos pistas, les voy a dar unos eh, 7 minuticos para que puedan completar, ¿ok? Entonces, para que piensen y a las 12:12 ya les voy a preguntar a ver cómo van. Si tienen alguna duda, pues me preguntan, ¿ok?
Profe, tengo una pregunta con la parte en la que hice género. Ok, dígame. No entiendo exactamente a qué se refiere género. Ok, recuerden que cuando hablamos de género, generalmente hablamos de la discriminación hacia la mujer. Entonces, ¿cómo es el trato hacia la mujer en una sociedad equitativa y en una que no es equitativa? Ya, ya, gracias, profe. Ok. Ok, chicas, ya pasaron los minutos, entonces vamos a empezar con Emilia. Emilia, ¿qué pusiste en la educación? En las sociedades equitativas, todos pueden alcanzar el mismo nivel de educación. En las sociedades menos equitativas existen muchas personas analfabetas y sin derecho al estudio. Muy bien, excelente. Emily Quispe, ¿qué pusiste en la vivienda? Profe, la de vivienda todavía no hago. ¿Cuál has hecho entonces? Educación y género. Dígame por favor de género. En las sociedades equitativas, sus derechos eran igualitarios y en las sociedades menos equitativas los discriminaban por su género. Había discriminación. Sí, puedes poner, hay discriminación. Para no repetir la palabra género, está muy bien. Evelyn, ¿qué pusiste en vivienda? Evelyn Altamirano, ¿qué pusiste en vivienda? Vivienda, sí. Ujú. En sociedades equitativas puse tienen una vivienda en buen estado. Y en sociedades menos equitativas puse la vivienda puede estar en mal estado y, y muchas personas en la casa. Muy bien, excelente. Aileen, dime cualquiera de los tags que me quieres decir, ya sea educación, vivienda o género, ¿qué pusiste? Aileen, ¿Cuál les digo? la que tú quieres.
mm, la educación, ¿Ok? que en las sociedades equitativas pues tienen, que es un derecho a Ujú. estudiar y tienen más probabilidades para poder estudiar. Y en las sociedades menos equitativas puse que tienen dificultades para acceder y no tienen tantos beneficios. Ok, muy bien, excelente. Entonces vamos con la última pregunta que nos dice, investiga qué es el coeficiente de Gini e indica cuáles son las cifras para Ecuador, ¿sí? En este caso no vamos a investigar, sino yo les voy a ayudar con el concepto de Gini y ver en qué posición está nuestro país, ¿ok? Entonces, por favor, copien. El coeficiente de Gini, el coeficiente de Gini es el método estadístico para medir la desigualdad. Para medir la desigualdad. Vamos a poner punto y coma. Entre comillas van a poner el número 0. ¿Sí? Abren comillas, pongan el número 0 y cierren comillas. Entonces 0 representa mayor desigualdad. 0 representa mayor desigualdad. Y 100, igual pongan 100 entre comillas. Perdón, les dije mal. 0 representa mayor igualdad. Quiten la palabra des. 0 representa mayor igualdad. Y 100 representa mayor desigualdad. ¿Sí? Profe, ¿qué dijo el 100? En 100, mayor desigualdad. Ya. Ok, punto y aparte. Según el Banco Mundial en Ecuador, según el Banco Mundial en Ecuador, este coeficiente ha sido 2 puntos. Este coeficiente ha sido 2 puntos. En 2010, 49,26. En el 2010, 49,26. Y en el 2013, y en el 2013, 47,3. Entonces, como podemos ver, Ecuador está un poquito más abajo del 50. Eso quiere decir que nuestros niveles de desigualdad no son extremadamente altos. Hay desigualdad, pero de un 47%. ¿Sí? Esperemos que en los últimos datos, porque esto está desactualizado del 2013, Ecuador tenga un porcentaje más bajo todavía. ¿Ok? Bueno, chicas, entonces con esto terminamos el tema de la pobreza, de la riqueza y la desigualdad. Vamos a pasar, por favor, a la página número 182, ¿sí? Y hablaremos de la pobreza en Latinoamérica, ¿sí? En América Latina.
Según lo que ustedes han visto, lo que ustedes perciben, ¿cuáles pueden ser los países más pobres en Latinoamérica? ¿Cuál ustedes consideran? ¿No tienen ninguna idea de cuál país puede ser más pobre en Latinoamérica? No, ¿No? Bueno, ahorita vemos en Latinoamérica, tenemos a Venezuela, que están Venezuela. ajá, Venezuela con niveles altos de pobreza. Podemos ver también lo que son la Guyana Francesa, ¿sí? Surinam, también hay niveles altos de pobreza, aunque todos tienen un rango que siempre más o menos coinciden, ¿sí? Pero los países que son más pobres, ya habíamos visto que África ocupa el primer lugar y luego le sigue Latinoamérica. Vamos a ubicarnos aquí en Sudamérica porque es en el continente donde nosotros vivimos y nos interesa saber cuál es nuestra situación, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las similitudes y diferencias en la situación de pobreza en América Latina y cuál es su situación actual? Durante el último siglo, el área agrícola vivió grandes transformaciones en América Latina. La intervención de las multinacionales desplazó a los campesinos, antiguos pequeños propietarios, quienes se quedaron en el campo, lo hicieron para ofrecer su mano de obra a cambio de un salario. ¿Sí? Entonces vemos, esto ya está ocurriendo hace bastante tiempo, a principios del siglo, ¿sí? Cuando llegó lo que fue la industrialización aquí al país, y estaban todavía los terratenientes. Muchos terratenientes pusieron manos a la obra para mejorar sus cultivos, de agricultura, del cacao, sobre todo, que era lo que más exportaban, ¿sí? Pero llegó la era donde empezaron las grandes empresas, las multinacionales que venían de Estados Unidos y de otros países, empezaron a comprar estas tierras para poner sus empresas. Entonces, ¿qué pasó? Esto le quitó mucho trabajo a los campesinos. Primero, el hecho de que yo hubiese maquinaria porque ya no necesitaban tantas personas. Y segundo, que vinieran estas personas a comprar la tierra, pues era tierra que trabajaban los campesinos. Entonces ahí ya se vio una disminución de la oferta laboral para estos campesinos. Entonces muchos campesinos se fueron a las ciudades a trabajar de otra cosa y los campesinos que quedaron ahí, bueno, se ofrecieron a estas nacionales, a estas multinacionales, para trabajar a cambio de un sueldo. Estos sueldos generalmente no eran justos, no eran equitativos y pues, no eran buenos, aparte de las largas horas que estas personas tenían que trabajar. La gran mayoría migró hacia las ciudades, lo que determinó que crecieran considerablemente y que surgiera una urbanización marginal. Recordemos que a principios de la República, cuando ya se empezó a conformar la República, por ahí en 1830, cuando ya se separó Ecuador de la Gran Colombia, pasamos por una crisis económica bastante fuerte porque volver a levantar un país desde cero, con nuevas reglas políticas, administrativas, eh, muchísimos años, 600, 400 años, 600, bajo el mando de la corona española, pues la gente pues no sabía cómo empezar y entonces, por eso es que Ecuador tuvo grandes crisis, principalmente económica, porque las arcas del país, pues, se las habían robado los españoles, y aparte se había gastado mucho dinero en las guerras independentistas, en mantener a las tropas, con comida, con uniforme. Entonces, esto obligó a los indios, a los mestizos, a los campesinos sobre todo, a salir de los pueblos y dirigirse a Guayaquil y a Quito esperando que hubiese unos buenos trabajos. Pero llegaron a Quito y resulta que Quito y Guayaquil no estaban preparados urbanísticamente para recibir a tantas personas, no habían tantos trabajos. Entonces aquí fue una época bastante gris porque empezaron los hacinamientos, ¿sí?
las personas vivían 10, 15 personas en una casa chiquitica porque no había muchas viviendas, no habían alcantarillado, evidentemente no había servicio de agua, no había servicio de nada. Entonces las calles empezaron a ensuciarse, crecieron las enfermedades, creció la pobreza y creció la indigencia en estas calles. Entonces, por eso es que se dice que vivió una época de marginalidad. La región enfrenta actualmente distintos desafíos, como eliminar la pobreza, dejar atrás la desigualdad en la que aún viven muchos latinoamericanos y defender la democracia y la integración de los países en aspectos económicos, políticos y sociales. Esto es lo que nosotros nos planteamos, fueron algunos datos que tocó la ONU al principio del año 2000, planteó algunos puntos para que en estos 10, 20 años se pudieran lograr algo, pero ustedes saben que la pobreza nunca se va a eliminar. Hay cosas aparentes diciendo que van a ayudar a los pueblos, pero realmente la ayuda no es representativa para erradicar la pobreza, ¿sí? Pero bueno, estos siguen siendo los puntos, tratar de que la gente tenga una mejor calidad de vida, que haya mejor educación, que la salud mejore, que haya democracia, libertad de expresión. Entonces, en estas situaciones por las que estamos pasando en estos momentos, ¿sí? Entonces, Emily, por favor, me ayuda a seguir leyendo el párrafo siguiente. Emily. Sí, profe, perdón, no le escuché. Ok. ¿Qué página leo? Emily, ¿cómo que qué página? Estamos en la página Es 182. que, profe, mi internet está un poco lento y como que a veces se entrecorta un poco. Ok, estamos en la página 182 para que me ayudes a leer el tercer párrafo. ¿El tercero? Ujú. Ya. Aunque es cierto que la pobreza disminuyó en términos relativos en América Latina, los países de la región presentan muchas desigualdades económicas y sociales entre sus habitantes. La diferencia en el nivel de ingresos entre pobres y ricos es superior al existente en otras regiones del mundo. La adopción de distintos acuerdos y tratados económicos ha sido una de las estrategias de los países de Latinoamérica para superar estos problemas desde 2015. La pobreza se ha incrementado hasta llegar al nivel de 2008 y la extrema pobreza al nivel de 2002. Ok, muy bien. Entonces, estamos viendo que de cierta manera se ha erradicado la pobreza, ¿sí? Gracias a, bueno, a los nuevos empleos que se han creado, a las mejores urbanísticas que se ha creado en el país, pero sin embargo, en América Latina, ¿sí? Es donde hay mayor desigualdad o mayor contraste entre los ricos y entre los pobres, ¿sí? Es decir que, o sea, sí, se contrasta muchísimo el que es muy rico y el que es muy pobre. Entonces, en América Latina se ve esa línea divisoria bastante marcada. Aquí tenemos un cuadro que nos habla un poquito de la pobreza en América Latina. Entonces dice, el crecimiento económico de la región redujo la pobreza en 2010. Evolución de la pobreza, y aquí vemos, los que están en azul son los pobres y los que están en rojos son los indigentes. Entonces, en 2010, en millones, habían 72 indigentes y 180 de no indigentes. Vamos a ver por ahí. En 1980 había una pobreza del 40,5% y de indigentes del 18,6%. En el 1990 subió la pobreza. Acuérdense que entre los años 80 y 90 fue donde se vivió la gran, el periodo fuerte que vivió aquí Ecuador, cambiando de su a dólar, que las personas empezaron a migrar, entonces estos años fueron bastante fuertes. Por eso es que en 1990
la pobreza subió a un 48,3% y la indigencia también subió a 22%. En 1999 bajó un poco la pobreza al 43% y bajó también la indigencia al 18%. Vamos en el 2009, subió un poquito la pobreza y subió también la indigencia en 19%. En el 2007 vemos que baja bastante a 34%, un 10%, ¿sí? La pobreza y la indigencia también a un 12%. En el 2008 sigue bajando la pobreza a un 33% y la indigencia subió apenas unos cuantos. En el 2009 subió un poco la pobreza en 33,1 y la indigencia volvió a subir a 13,3. Y en el 2010 se estableció la pobreza en 32,10% y la indigencia en 12,9%. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Primero, erradicar la indigencia, ¿sí? Erradicar que las personas vivan en la calle, que no tengan un techo, que no tengan comida, que no tengan ropa. Esto sería para mí lo principal. Pero vemos que sí tenemos un número bastante significativo de pobreza, porque que haya más de un 30% es, o sea, es bastante, ¿sí? Estaríamos hablando de un 25% si lo redujéramos a 100. Es una cuarta parte, pero que, pero que sí incide, ¿ok? Entonces, vamos a continuar. Por favor, Emilia, ayúdame a leer los siguientes dos párrafos. Me dijo algo, profe, es que en serio no sé por qué, pero se está cortando. ¿Se está cortando? Ay, no sé. No sé qué Tal vez es está. mi internet, no sé, Sí, no creo que sea la llamada. sí, porque mi internet pues está corriendo bastante bien. Por favor, que me ayudes a leer los otros dos párrafos de la página 183. ¿Sí me escuchaste, Emilia? ¿Cuáles párrafos, profe? Los dos primeros de la página 183. Podemos reconocer ahí, ¿sí? Sí, sí, sí. Podemos reconocer que Latinoamérica ha logrado en los últimos tiempos reducir los índices de pobreza e inequidad, pero aún así estos siguen siendo altísimos. Las estimaciones actualizadas de la CEPAL sobre la pobreza y la pobreza extrema corroboran que entre 2002 y 2014 ambos fenómenos se redujeron considerablemente. Aunque a un ritmo cada vez menor, entre 2015 y 2016 las cifras revelan un incremento en los niveles generales de pobreza y pobreza extrema regionales, a pesar de que estos siguieron disminuyendo en la mayoría de países. De acuerdo con la información más reciente, en 2016 el número de personas pobres en Latinoamérica llegó a 186 millones, es decir, el 30,7% de la población, mientras que la pobreza extrema afectó al 10% de la población, cifra equivalente a 61 millones de personas. Ujú. Imagínense, 61 millones de personas en estado de pobreza, ¿sí? Incluyendo lo de pobreza extrema, que pobreza extrema es personas realmente que están pasando necesidades que no tienen ni cómo comer. Entonces, estas cifras, chicas, son bastante alarmantes, de verdad, y pues duele que nuestros países estén pasando por esto tan difícil. La política nunca va a ayudar a un país, sino empezamos primero a cambiar nuestra conciencia y nuestros corazones para de verdad ayudar al que está necesitado, ¿ok? Entonces, Aileen, por favor, ayúdame a leer lo siguiente. Aileen, Ya. Es en los países latinoamericanos, ¿verdad? sí. Los países latinoamericanos tienen en, en economías marcadas por un alto grado de informalidad, lo que no permite superar los niveles de pobreza y garantizar una seguridad económica a los ciudadanos. La informalidad aún representa entre el 60% y 70% de la economía. Según la OECD, Organización para la Cooperación y el Desarrollo, Ujú. ¿sigo?
Un momentico, mi amor. Cuando nosotros hablamos de esta informalidad, hablamos de trabajos que son informales, ¿sí? Trabajos que no, personas que no laboran en una empresa como tal, que no reciben un salario establecido por la ley, no cumplen sus horarios, sino son personas que, bueno, trabajan vendiendo cosas en la calle o montando un negocito en la acera, digo yo, salchipapa, sí, estos trabajos que son informales, que no tienen ningún tipo de reglamento. Entonces, la informalidad en los países representa desde un 60 a un 70%, súper alto. Entonces, evidentemente, estos trabajos te ayudan a vivir a ti del día a día, pero no te dan una seguridad social, no te garantiza que vayas a mejorar tu calidad de vida, ¿sí? Entonces, eso también está afectando la pobreza. Por eso, uno de los pilares fundamentales para eliminar esto es la educación. Si la educación llega a todos los ciudadanos y llega hasta los más altos niveles, donde las personas tengan la oportunidad de ser bachilleres y entrar a la universidad, ¿sí? Mejoraríamos nuestras calidades de vida. Entonces, la pobreza por países. Sí, Gailin, por favor. Según datos de la CEPAL del año 2015, Uruguay es el país que registra un menor índice de pobreza, el 9.7%, seguido por Chile, que registra el 11.7%. Otros países que demostraron descensos en este índice son Paraguay, Panamá, Colombia y Perú. Para llegar a estas conclusiones se hacen mediciones sobre vivienda, servicios básicos, educación, empleo, seguridad social y calidad de vida. Uh-huh. Entonces, estos datos todavía se mantienen para lo que es Uruguay y Chile, ¿sí? Son los países con mejores calidades de vida, con buenos salarios, ¿sí? La infraestructura es hermosa, aunque es un poquito costoso vivir en estos países, de verdad, se ve que la calidad de vida ha mejorado y que la pobreza ha disminuido, ¿sí? Estamos en el 2020, esto es un estudio del 2015, pero se mantiene. Lastimosamente, algunos de estos países no se mantienen en esta lista porque ha crecido bastante la pobreza, ¿sí? Se ha vuelto a multiplicar. Entonces, países con mayor pobreza en Latinoamérica está en primer lugar Honduras. Como les digo, esto es antiguo porque en primer lugar estaría Venezuela, ¿ok? Honduras, Nicaragua, Guatemala, Paraguay, El Salvador, Bolivia, República Dominicana, México, Colombia y Ecuador, ¿sí? Según este estudio, estos son los más pobres. Hay países que no incluyeron, como les dije, que son todos los de la región Guyana, también están viviendo en pobreza. Personas en situaciones de pobreza o indigencia en porcentaje sobre el total de la población. Entonces vemos que en Argentina hay un 6% de pobreza para el 2013 y en el 2005 un 34,6%. ¿Sí? Venimos con Bolivia, que tiene también altos índices de pobreza por personas. Luego le sigue Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela. No vamos a hablar mucho de estos datos porque están bastante desactualizados, chicas. Espero en la próxima clase poder conseguir unos datos más actualizados para que hablemos con un poquito más de propiedad. Entonces, vemos, por ejemplo, aquí hay una foto en esta página de un barrio marginal en América Latina y nosotros conocemos que sí, ¿sí? ¿Alguien alguna vez ha tenido la oportunidad de ver una invasión? ¿Sí saben qué son invasiones? No. ¿No? Bueno, chicas, invasión es cuando hay un terreno que le pertenece a una persona que tiene mucho dinero y que no utiliza, son terrenos vacíos o un terreno que le pertenece al gobierno y vienen muchas personas, las más pobres, y se meten a vivir ahí a la fuerza. Entonces, sin ningún tipo de electricidad, de placas o de aguas blancas, ellos empiezan a construir su vivienda con lo poco que tienen, o sea, no son viviendas así, generalmente son de zinc, son de palos, ¿sí? Y ahí empiezan a vivir y pues ahí se quedan durante muchos años hasta que el sector se convierte en una invasión porque es imposible sacarlos de ahí.
y pues generalmente las personas que viven ahí son pobres, pero también hay un alto porcentaje de personas que son delincuentes, entonces se vuelve un lugar peligroso. Así son esta foto es muy parecida a las que son las inundaciones, las, ¿cómo se llama? Las invasiones. Entonces, evidentemente esto no ayuda a que mejore la pobreza, sino se crean más barrios pobres y con problemas de sanidad, de salud, o no tener los servicios básicos, ¿sí? Igual nosotros podemos ver, por ejemplo, en Brasil, lo que son las favelas. ¿Sí saben lo que son las favelas? Tampoco. Bueno, en Brasil es un país bastante grande, en Brasil están los barrios más grandes y más pobres de América Latina, que son llamados favelas, ¿sí? Son súper grandes, con personas de muy bajos recursos y una zona muy, muy, muy peligrosa. Entonces esto representa como es vivir en extrema pobreza o en pobreza en América Latina, ¿ok? Organismos internacionales como el Fondo de las Naciones Unidas, que es la UNICEF, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura, que es la FAO, y el Banco Mundial y la Cruz Roja elaboran anualmente informes que señalan el aumento de la desigualdad social en el mundo. Se sabe entonces que 3 de cada 4 personas que habitan en el planeta son pobres. 3 de cada 4. Es decir, no cuenta con las oportunidades para alcanzar su propio progreso y el de su familia. Más de 800 millones de seres humanos padecen de hambre crónica. Cuando hablamos de hambre crónica, hablamos de estos niños, por ejemplo, en África, que ni siquiera tienen agua y se mueren desnutridos, ¿sí? Personas de verdad que están padeciendo mucho. Entonces, anualmente se hacen estos estudios para ver cuáles países pueden progresar, están progresando y cuáles todavía se mantienen en estas situaciones de vulnerabilidad, ¿ok? Entonces, chicas, por hoy vamos a culminar la clase y seguimos en la próxima clase el día viernes, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta o alguna inquietud? No, 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 Herminia, no, no, ¿No? Evelyn, no, Evelyn. No, ninguna. ¿No? Ok, bueno, chicas, entonces damos por finalizada la clase. Que tengan una linda tarde y buen provecho. Chao, chao, profe. profe.